Yo le doy gracias a Dios que Él pagó el más caro precio para darnos salvación. Dios no se reservó a su Hijo, a su unigénito, para comprar nuestra salud. Podía el Señor haber enviado al arcángel Gabriel para salvar a la humanidad, y hubiera sido bueno porque había dignidad y había altura espiritual en el arcángel Gabriel. Pero Dios no quiso enviar al arcángel Gabriel o al arcángel Miguel, que de igual manera podía haber sido muestra de las buenas intenciones de Dios para con la humanidad. Dios hizo la elección de enviar a su Hijo, su unigénito, que estaba sentado a su diestra, en muestra de amor profundo y de interés genuino por la salvación de la humanidad. Y por ello nosotros estamos aquí, como prueba del amor de Dios. Yo puedo decirles que desde hace mucho tiempo el enemigo de nuestras almas levantó una campaña contra los santificados del Señor para destruir, para destabilizar, para empobrecer a los ungidos, para debilitar nuestro único fundamento, que es el Espíritu Santo. ¿Ustedes se habían dado cuenta de eso? Nuestro enemigo está empeñado en que el Espíritu Santo se aleje de la iglesia del Señor y que nuestra manera de vivir como santificados sea tan ofensiva y tan penosa, sea tan desagradable delante de la presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se sienta ofendido y se sienta mal con la iglesia del Señor y se aleje de la iglesia del Señor, corriendo el peligro de que el Espíritu Santo se ofenda totalmente de la iglesia, se aleje totalmente de la iglesia y la iglesia siga operando y siga funcionando, pero sin la dirección del Espíritu Santo. Esa es la estrategia y la intención de nuestro adversario, de nuestro enemigo. Y ha levantado desde hace mucho tiempo una campaña sutil, pero bien pronunciada y marcada para lograr estos fines. Porque la intención de nuestro adversario, de nuestro enemigo, de Satán, es que la iglesia no tenga como director al Espíritu Santo. Eso es lo que el enemigo se ha empeñado a lograr, que la iglesia no tenga como director el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que tiene que velar y vela por los intereses de la iglesia del Señor. Y por lo tanto nuestro adversario no gana nada en que las puertas de esta casa de oración se cierren o que cualquiera de nuestras iglesias se cerraran. No es la intención de nuestro adversario que se cierre la iglesia. Lo que quiere nuestro adversario es que la iglesia se mantenga abierta, pero que la iglesia no tenga Espíritu Santo. Porque cuando la iglesia no tiene Espíritu Santo, no hay sanidad,
no hay conversión genuina. Cuando la iglesia no tiene Espíritu Santo, no hay santidad, no hay transformación genuina y verdadera. Cuando no hay Espíritu Santo, no podemos vivir la vida cristiana y por lo tanto no podemos entrar al cielo. Y nuestro adversario ha levantado esta campaña para debilitar nuestro fundamento, para descaminarnos y para minar la iglesia del Señor. Y lo ha hecho de una manera sutil y lo ha hecho de una manera muy engañosa, con una estrategia muy perfecta. Y nosotros, la iglesia santificada, está mirando los efectos de esta obra de nuestro enemigo. Yo quiero compartir con ustedes un punto doctrinal de nuestra iglesia con respecto al Espíritu Santo. ¿Cree la iglesia del Señor en el Espíritu Santo? ¿Han recibido ustedes el Espíritu Santo? Nuestra iglesia cree en la promesa del Espíritu Santo. Dice este punto doctrinal de nuestra iglesia: paloma sencilla, los Hechos 2, del 2 al 4. ¿Cree usted que mientras el Espíritu Santo se manifestó semejante a un viento recio y lenguas repartidas como de fuego, y puede sacudir y encender grandes comunidades para Dios, es también semejante a una paloma sencilla que se ofende fácilmente y es herido por impiedad, frialdad, conversaciones ociosas y jactancia? Hasta aquí la lectura de este punto doctrinal de nuestra iglesia. El Espíritu Santo como paloma sencilla es lo que la iglesia siempre ha creído del Espíritu Santo. Como muy frágil, como avecita que se identifica como paloma. Cuando Cristo fue bautizado, el Espíritu Santo descendió como ¿qué cosa? Como paloma. Fíjense que la palabra de Dios no habla del Espíritu Santo como otra ave que pudiera identificarlo. No habla del Espíritu Santo como águila. El Espíritu Santo comparado como paloma sencilla, no como águila, no como gavilán, no como ave de rapiña, sino como paloma sencilla. El Espíritu Santo es tierno, es sencillo, es sensible. Y nosotros hemos perdido un poco el concepto del Espíritu Santo como paloma. Y yo estaba pidiéndole al Señor: Señor, ¿qué necesita la iglesia santificada, los ungidos, para su superación, para su crecimiento, para su adelanto, para su fortaleza espiritual? Y el Espíritu Santo me amonestó a través de este punto doctrinal nuestro, de que nosotros como ungidos hemos tenido poco concepto del Espíritu Santo y no hemos mirado al Espíritu Santo como paloma sencilla, y nos hemos descuidado y nos hemos debilitado y hemos maltratado y hemos ofendido y hemos vituperado al Espíritu Santo con nuestra conducta, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vivir. Hemos ofendido a la paloma sencilla. Recuerden que es paloma sencilla, que no puede tolerar pecado, ni inmundicia, ni desobediencia de los santificados. Yo quiero que ustedes tengan presente esa mañana gloriosa cuando Dios derramó su Espíritu Santo sobre nosotros y nos perdonó. Cuán glorioso fue ese encuentro con el Espíritu Santo. Ese es nuestro gran tesoro. Lo que nosotros tenemos de valor es el Espíritu Santo. Nuestra iglesia no cuenta con organización como otra. Nuestra iglesia no cuenta con personal como otras instituciones. Nuestra iglesia no tiene obras sociales como tiene otras instituciones. Nuestra iglesia no tiene los recursos económicos que tienen
otras organizaciones, pero nuestra iglesia, por merced de Dios, desde su inicio, ha contado con el Espíritu Santo. Ese es nuestro glorioso legado. Es lo único de valor que tiene la iglesia nuestra, es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos deja, si el Espíritu Santo se aparta de la iglesia, si el Espíritu Santo se ofende con la iglesia, ¿qué será de la iglesia? ¿Cómo vivirá la iglesia? ¿Cómo andará la iglesia? Nos preocupa grandemente ver prácticas y formas dentro de aquellos que se llaman o se dicen ser ungidos o santificados, que no son propias de un santificado, de un ungido. Y tenemos que llegar a la conclusión que estas cosas ofenden y deshonran y lastiman y hieren y han ofendido a la paloma sencilla, al Espíritu Santo. Y por eso estamos en parte en la situación en que nos encontramos, muy pobres espiritualmente, o ustedes no se han dado cuenta de nuestra pobreza espiritual. ¿No nos hemos dado cuenta de eso? La apatía, la indiferencia, el descuido que existe dentro de los santificados, dentro de los ungidos. Todas estas cosas ofenden al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no puede habitar y no puede convivir con una iglesia que se ha contaminado, con una iglesia que se ha ensuciado, con una iglesia que ha perdido el concepto, con una iglesia poco temerosa y poco reverente a la unción del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que examinarnos con mucha responsabilidad y tomar muy en serio la unción del Espíritu Santo y retomar terreno espiritual que hemos perdido, que no debíamos haber perdido, pero que hemos perdido por descuido, por negligencia, por debilidad espiritual. Ungidos, que se llaman ungidos, que mienten, que son mentirosos, que practican como hábito la mentira y se dicen ser ungidos. No temen, no sienten reproche, no son reprendidos cuando mienten, cuando practican la mentira en cualquier área de su vida que sea ventajosa según ellos. Practican la mentira. Paloma sencilla, ¿es compatible la mentira con la santidad de Dios? ¿Es compatible la mentira con el Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo? ¿Qué nos ha pasado, iglesia santificada? ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo tener tan poco concepto, tan poco temor de Dios para caer en esto, en mentira por cualquier cosa, en una planilla, en un negocio, en una conversación con un hermano, en cualquier área con mucha facilidad? Mentira, mentirosos, ungidos, mentirosos. ¿Habrá unción? ¿No se ofenderá el Espíritu Santo por estas cosas? Dice que el Espíritu Santo, según lo que leímos, se ofende por impiedad. Ungidos impíos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser posible esto? Impíos, practicando impiedad, practicando fraude, practicando robo, engañando, estafando, en corrupción. Ungidos, que se dicen ser ungidos, que se dicen ser santificados, viviendo de esta manera, sin escrúpulo, ofendiendo al Espíritu Santo, a la paloma sencilla. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos volviendo? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? ¿Por qué entonces estas cosas que está sufriendo la iglesia, esta apatía, ungidos que sienten rechazo a venir a la casa de Dios para adorar al Señor, nuestros templos vacíos, muchas veces porque los ungidos sienten apatía por encontrarse con Dios en su casa? ¿No es esto un indicador de nuestra pobreza y de nuestra debilidad como santificados?
muy de mañana, muy despiertos aún de noche para nuestros negocios, para nuestros asuntos, para lo que nos importa, pero muy descuidado, muy debilitado, muy indiferente a la vida espiritual, a la comunión con el Señor. ¿Cómo están nuestros cultos? Hay hermanos que nosotros solamente los vemos los sábados por la mañana. No los vamos a ver el sábado por la tarde en la escuela sabática. ¿Sienten reproche por el estudio de la palabra de Dios? ¿Prefieren quedarse dormidos, conversaciones ociosas, hablando de negocios en el día sábado, procurando cualquier otra cosa que no encontrarse en la casa de Dios? ¿Qué síntoma es este? ¿Qué indicador es este? La escuela sabática es la única oportunidad que tiene nuestra iglesia de todos los creyentes juntos estudiar las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Qué apatía y qué indiferencia y qué debilidad es esta, que preferimos estar fuera de ese ambiente espiritual y de abrir las Sagradas Escrituras para leerla y para estudiarla y para que se nos dé enseñanza bíblica, que sentimos reproche a un programa juvenil o evangelístico del domingo. ¿Dónde están los creyentes? ¿Dónde están los ungidos de cualquier localidad en ese día? No porque la gasolina está muy cara, porque hay mucha distancia, porque tengo malestar, porque tengo esta situación, porque tengo este negocio. Todo se interpone y con facilidad le hacemos caso a todas estas cosas. ¿Y la paloma sencilla qué? ¿Y la paloma sencilla y el Espíritu Santo qué? Muriéndose dentro de nosotros, arrinconado, maltratado, herido, pisoteado, lastimado por nuestra negligencia, por nuestra debilidad, por nuestra frialdad, por nuestra apatía, por nuestra dejadez. ¿Cómo la iglesia va a vencer? ¿Cómo la iglesia va a triunfar? ¿Cómo vamos a soportar las cosas que han de venir a la redondez de la tierra para probar a los moradores de la tierra si estamos tan anémicos espiritualmente? Si nuestras lámparas apenas están encendidas con muy poco aceite, porque no nos preocupamos, porque no tomamos en serio la unción y la salvación. ¿Qué nos ha sucedido? ¿Cómo nos ha engañado el enemigo? ¿Cómo nos ha adormecido? Ungidos, santificados, despertemos de esta condición. Ungidos que no vienen a ninguna reunión de ungidos. Son 12 reuniones al año, una por mes, que creo yo personalmente que es una falta nuestra de la dirección de la iglesia, que quitamos las reuniones de ungidos semanales como si estuviéramos bien espiritualmente. Porque quitemos cosas si estamos bien, porque no nos hacen falta. Pero en esta pobreza y en esta debilidad espiritual, que tengamos una reunión al mes para tratar temas y asuntos que tienen que ver con el cuerpo santificados, y que ungidos no vienen ni participan ni asisten a esa reunión. ¿Qué indicador es ese? ¿Qué nos enseña eso? Yo quisiera que eso significara o dijera otra cosa, pero para mí eso indica pobreza espiritual dentro del cuerpo santificado. Y es lo que busca nuestro enemigo, precisamente, que el cuerpo santificado se debilite, el cuerpo santificado pierda la unción y el Espíritu Santo se sienta tan ofendido con la iglesia que se aleje y no contemos a plenitud con la dirección del Espíritu Santo. ¿Dónde están los santificados el día martes? ¿Están en la casa de Dios o estamos cansados o estamos en otros negocios? Nuestra casa, la casa de Dios, se siente vacía y está siendo abandonada no por las visitas ni por la membresía de la iglesia. Está siendo abandonada por los supuestos ungidos o santificados del Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y despiértanos a justicia. Que nosotros expresemos, como se ha escuchado la expresión, que es que la iglesia tiene muchos servicios, muchos cultos, señal y muestra de nuestra enfermedad espiritual. Todo esto son indicadores que no mienten. Como la economía de este país ha venido abajo por el problema del dólar y de la construcción y de la vivienda y los bancos, y aunque se ha buscado la manera de estimular
y en la pasada administración se hablaba de que no había una recesión y de que la economía no estaba dañada o estaba buena, pero los indicadores que están puestos para evaluar la economía no mentían y decían que la construcción había bajado, que los bancos no tenían los fondos que antes tenían, que el desempleo había aumentado. Y aunque alguien representando al presidente o la administración dijera algo contrario, los indicadores no mentían, señalaban en verdad lo que estaba sucediendo. Y yo creo que la iglesia santificada ha sido pesada en balanza y ha sido hallado falto. Hemos sido pesados en balanza y hemos sido hallados falto. Y por eso es que tenemos que rectificar. Y por eso es que tenemos que tornarnos a Dios de verdad, en humillación, en arrepentimiento y en confesión de pecados sincero, para que Dios nos sane, para que Dios nos limpie de verdad. Si es que queremos permanecer y perseverar, si es que queremos estar en pie delante del Hijo de Dios en ese día glorioso, necesitamos estar llenos de Espíritu Santo. Y necesitamos estar vivos de verdad y ser genuinos y auténticos en el orden espiritual y no de apariencia y no de engaño, pecados ocultos de hace mucho tiempo ya y sin temor ni temblor, porque ni tememos ni temblamos. Debiéramos temer y temblar ante la santidad de Dios y de las demandas del Espíritu Santo, pero ni tememos ni temblamos, fríos completamente. Nada nos mueve, nada nos hace recapacitar. Algunas veces nos conmovemos por 5 segundos y ya seguimos en la misma, con la misma indiferencia, con la misma debilidad espiritual. Oh ungidos, oh santificados, despertemos, porque la paloma sencilla está ofendida por nuestra negligencia, por nuestra impiedad, por nuestra frialdad, fríos espiritualmente. Oh hermanos, volvamos en sí, cada día pareciéndonos más a los mundanos, cada día imitando más sus costumbres y sus prácticas, cuando fuimos llamados para ser una iglesia diferente, una iglesia santa. Ese es nuestro principio, eso es lo que aprendimos a que la iglesia era una iglesia diferente, una iglesia distinta, no una iglesia mundana. No una iglesia que practica y vive como aquellos que no tienen esperanza, ungidos en la mundanalidad, ungidos que violan los mandamientos sin escrúpulo, que están interpretando los mandamientos de una manera personal, como si tuvieran luz y están en tinieblas, dándole interpretación a mandamientos, cuestionando la doctrina, lo que hemos aprendido desde el principio, diciendo que ellos son señores y pastores de sus almas, de su familia, y que no se tienen que sujetar a la iglesia, a su doctrina y a su disciplina, que ellos son capaces, que ellos son suficientes, que tienen bastante luz e entendimiento para saber lo que es bueno y malo, y que no necesitan que la iglesia los oriente o los conduzca, ungidos con esta mentalidad, con este parecer, juzgando de esta manera. Yo quiero decirles que están perdidos, que no tienen luz, que están engañados, que no tienen Espíritu Santo, los que viven de esa manera, los que violan el segundo mandamiento de la imagen, como la iglesia lo aprendió y lo conoció desde el principio. Así es como tenemos que volvernos al sagrado mandamiento, con escrúpulo, con temor, con limpieza, no con nuevas interpretaciones, deshonrando a Dios. Tenemos que volver a la santidad, tenemos que volver a lo puro y a lo limpio, tenemos que retomar la vida espiritual que ha menguado dentro del cuerpo santificado. El Señor no puede seguir tolerando, porque estas cosas que nos han venido, enfermedades como nunca, yo pienso que es para que fuéramos más saludables en este tiempo, porque por lo menos en este país tenemos mejor alimentación. No es para que fuéramos más saludables, y pienso que es para que fuéramos más saludables si la respuesta estuviera en la medicina y en el médico, porque esa es la práctica de hoy en día. Todo el mundo va al médico y todo el mundo está con la medicina. Quiere decir que si la salud estuviera en esto, en la alimentación y en la medicina, es para que la iglesia fuera más saludable, ¿o no? Es para que fuera más saludable. ¿Y por qué la iglesia está más enferma y los nuestros están más enfermos?
¿Por qué entonces? Porque nuestra fe se ha debilitado, porque no tenemos la fe del principio, la fe original que sabía esperar y que recibía de Dios manifestación y que Dios se manifestaba. Cuando no había alimentos, la iglesia ayunaba sin cesar. ¿Dónde está el ayuno dentro de los santificados? Las cosas que hemos estado perdiendo, que no debíamos haber perdido, se están desapareciendo de la iglesia. ¿Dónde está el ayuno? ¿Dónde está la disciplina del ayuno y de la oración? Los ungidos sin ayuno, sin oración, en este país en específico, que tú puedes terminar un ayuno con cualquier alimento, con cualquier alimento, ya sea en casa o fuera de casa. Y que nosotros sintamos tanta apatía y tanta indiferencia al ayuno, de tal manera que esto es lo que nos está sucediendo. Hijos nuestros que nacieron en el seno de la iglesia, que fueron presentados al Señor, que recibieron la bendición del Señor cuando contaban 40 días de nacido, que estén en inmundicia, algunos practicando un estilo de vida contrario a la naturaleza, no hijos de pecadores, ni hijos de personas que están allegándose a la iglesia, hijos de ungidos, de santificados, hijos que nacieron en la iglesia, que practican el homosexualismo, hijas de la iglesia que practican el lesbianismo, hijos de la iglesia que son adictos al licor, que son adictos a la droga, que están en completa y abierta inmoralidad, hijos de la iglesia, de padres cristianos, de ungidos, de santificados. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué la rebelión de nuestros hijos? ¿Por qué el poco control? ¿Por qué no se sujetan? Porque la paloma sencilla está herida, está ofendida por nuestro pecado, por nuestra negligencia, por nuestro descuido, por nuestra debilidad. Hermanos, reflexionemos, porque estamos a tiempo de reflexionar y de enmendar nuestro camino y de honrar a Dios. Dijimos impiedad, frialdad, conversaciones ociosas. No hay temor para hablar nuestra lengua descontrolada, ofendiendo a Dios por nuestra conversación. Poco concepto para un santificado. ¿Dónde está el concepto original de la unción y de lo que es un santificado? Hablar mal de un ungido de Dios es hablar mal de sí mismo. ¿Dónde está el concepto ese original que aprendimos del santificado, del ungido, para expresar palabras, para herir con palabras, para ofender con palabras, conversaciones que deshonran la santidad de Dios? Nuestros hijos escuchando conversaciones ociosas, nuestros hijos viendo cómo deshonramos la doctrina, cómo la pisoteamos, cómo la desobedecemos. Padres inclinando sus hijos a la desobediencia, modelándole no santidad, sino modelándole desobediencia, modelándole mentira, modelándole engaño, practicándolo delante de los hijos sin temor, sin escrúpulo. Y los hijos no quieren venir a la iglesia y se preguntan ellos, ¿y por qué no ayunan? ¿Y por qué no buscan a Dios? Todo este daño hemos venido haciendo nosotros, hermanos. Padres que no tienen intención de que sus hijos sean misioneros o sean siervos de Dios o ministros de Jesucristo. Cuán pobres somos, cómo hemos perdido terreno. Cuando antes era el orgullo de un padre cristiano, de un ungido, de un santificado, que el hijo también aspirara a la unción, que el hijo también aspirara a enseñar la palabra, que fuera también ministro de la palabra, era el orgullo de cualquier padre cristiano, de cualquier misionero. No, ahora lo que nos llena de satisfacción es que mi hijo está estudiando, mi hijo tiene una carrera, mi hijo tiene un título, mi hijo se está preparando. ¿Qué indicador? ¿Qué indicadores son estos? Padres que han hecho todo lo posible para que sus hijos se preparen respecto al mundo, pero que no procuren la vida espiritual. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué nos ha sucedido? ¿Es que hemos perdido el concepto de la salvación y de la vida eterna? Que nosotros intencionalmente estemos dañando a nuestra simiente. ¿Qué cosa es esto? ¿Cuál es el engaño? Ungidos, santificados, paloma sencilla. Recuerden, paloma sencilla es el Espíritu Santo. No se ofenderá, no se lastimará el Espíritu Santo con esta manera de vivir, siendo una cosa en la iglesia y viviendo muy ajeno a Dios. ¿Qué cosa tú eres en privado? ¿Cómo tú vives cuando se cierran las puertas de tu casa o de tu apartamento? ¿Cómo tú actúas? ¿Cómo tú andas? ¿Cómo son tus negocios en tu vida íntima, en tu vida privada? Eso es lo que tú eres en verdad, no lo que eres aquí con el uniforme blanco o según con el botón de ungido
o de miembro de la Brigada de Luz, ¿cómo eres tú en verdad en lo personal, en lo privado, con tu familia, en tu centro de trabajo, en tu escuela o en tu negocio o en tu vida privada? ¿Cómo eres tú de verdad? ¿Quién eres tú de verdad? Eso es lo que eres tú, no una apariencia. Eso es lo que eres tú en verdad. Cuando nadie te ve, cuando nadie te mira, solamente los ojos de Dios que te ven, donde quiera que tú estás y donde quiera que tú frecuentas, Dios te ve y sabe quién tú eres de verdad y lo que hay en tu corazón. Dejemos la mentira, confesemos nuestros pecados, dejemos el engaño y la falsedad y tornémonos a Dios de verdad en arrepentimiento genuino y sincero, ungidos, santificados. De verdad tomemos en serio la prenda del Espíritu Santo, tengamos en gran aprecio. Esto es lo único. Si nosotros seguimos en este camino de debilidad y de flaqueza, vamos a terminar como otra iglesia más que está en Houston, en Miami o en cualquier ciudad de este país. Vamos a terminar de igual manera, predicando a Cristo, confesando, alabándole, pero sin unción, sin santidad, sin Espíritu Santo, sin autoridad. Esto no podemos perder, iglesia santificada. No lo podemos perder, no podemos seguir viviendo de esta manera. Tenemos que humillarnos porque esto no lo aprendimos de la iglesia. Y yo quiero decirle que esto comienza con el apóstol director. Esto comienza conmigo, con mi persona. Vivir a la altura de un ungido, de un santificado, de un hombre de verdad de Dios. Hombres y mujeres de verdad de Dios, no de apariencias, aprovechando cada oportunidad para vivir para el Señor y para llenarnos de su presencia. Esto es lo que necesita la iglesia y es lo que necesitamos todos los santificados. Y por eso yo he querido en esta mañana expresarle lo que el Espíritu Santo le ha dado al apóstol director en este tiempo y en este momento para la iglesia santificada. Y para que la iglesia santificada despierte, y aquellos que no son santificados porque han perdido la unción, pero siguen llamándose santificados, que rectifiquen y que se tornen a Dios de nuevo y se arrepientan de su pecado, de su inmundicia, de su desobediencia, de su camino de error. Los ojos de Jehová y el Espíritu Santo está mirando a la iglesia santificada y conoce a cada santificado y conoce quién es quién en la iglesia del Señor, y se está pesando en la balanza de Dios la acción y la vida de cada uno de nosotros para ver si en verdad estamos en fe. Y quiero concluir con las palabras de nuestro Dios que dice que es abominación a Jehová, balanzas injustas, falsas. Si esto es abominación a Jehová, quien destabilice una pesa para su ventaja, y esto no es, fíjense que esto no es penoso para Jehová, ni es deshonroso para Jehová, sino que es abominación a Jehová. Que nosotros usemos una pesa y le hagamos un ajuste para nuestra ventaja. Si esto es abominación a Jehová, si esto ofende a Jehová, ¿qué le llamaremos entonces? Una mentira, un fraude, un engaño, la corrupción, la estafa y todo esto que ha sucedido y que se ha practicado o se practica en medio nuestro. Entonces es tiempo de reflexionar, porque yo quiero decirles por testimonio del Espíritu Santo que las cosas van a ponerse mucho peor de lo que están. El horno de los postreros tiempos, de la gran tribulación, alcanzará una intensidad de calor, y las cosas que han de suceder antes de que Cristo venga van a ser tan terribles que si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne se salvaría. Pero por amor a los elegidos, aquellos días serán acortados. El día viene, el horno está siendo encendido y la temperatura alcanzará su máximo grado para probar a todos, para ver quién es quién. Y la paja se quemará y el trigo se recogerá y se llevará al alfolí del Señor. Por lo tanto, seamos entendidos de la voluntad de Dios y despertemos. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Que de todo el Señor reciba la honra y la gloria.